Hoy te voy a contar las 7 cosas que nadie te ha dicho acerca de la Sony ZV-E10. Y bueno, la verdad no sé si alguien te las habrá dicho o no, pero por lo menos yo no las encontré cuando busqué en internet. Mi nombre es Quique Molina, soy fotógrafo y videomaker y te doy la bienvenida a mi canal. Vamos a empezar por lo que a casi nadie le gusta, que son los aspectos negativos. Y es que la cámara, si la vemos desde un punto de vista de uso cotidiano o de uso principiante, no es mucho más que un celular. La verdad que si tú tienes un teléfono de gama media a alta, como en mi caso yo tengo un iPhone 11, que es un teléfono bastante viejito y que tampoco es el más avanzado del mercado, si nosotros comparamos las fotografías hechas con este teléfono versus las hechas con esta cámara en modo automático, te vas a dar cuenta que no hay una gran diferencia en cuanto a calidad de imagen. Así que si tú eres de ese tipo de usuarios, y lo digo porque encontré mucho esto en internet, muchos youtubers, muchas personas recomendaban, si estás tomando fotos con tu celular y quieres dar el salto a la cámara, esta sería una buena opción. Yo la verdad no lo veo así. Yo diría que sería una buena opción si te diera mucho más recursos. Pero en cuanto a calidad de imagen, a calidad óptica, ojo, si lo tuyo es la fotografía urbana, de paisajes, o fotografía donde en general no necesitas mucho bokeh, mucho desenfoque de fondo, o hacer cosas muy digamos, creativas a través de color o a través de composición, la verdad que si eres un fotógrafo, un street photograph, un fotógrafo de calle o un fotógrafo del día a día, créeme que te conviene seguir con tu teléfono celular y te va a ir mucho mejor que con la cámara, ya que aquí la tomas, aquí mismo la editas y aquí mismo la subes a internet, si es lo que normalmente haces. Si te está gustando este video, hagamos una pequeña pausa y te pido que vayas y te suscribas, porque si no lo haces, al final del video se te va a olvidar y te vas a perder el resto de videos que voy a estar montando acerca de la ZV-E10. Así que anda a suscribirte un momentito y luego volvamos. El siguiente punto es la pantalla. Está muy bien que sea articulada, ya que te permite tomar fotos o videos en posiciones un poco extrañas en las que una pantalla fija no te permitiría. También se puede rotar 100%, así que a la hora de hacer videoblog o de grabarte a ti mismo, incluso como yo estoy haciendo en este caso, también es súper útil para poder grabarme a mí mismo y ver lo que estoy haciendo o lo que estoy grabando sin necesidad de un monitor. Sin embargo, el problema que tengo con esta pantalla es que es táctil, pero en realidad no lo es. O sea, lo único para lo que es táctil es para poder seleccionar el objeto en el que voy a enfocar, el objeto o el sujeto, pero es para seleccionar el enfoque. Es decir, si yo quiero navegar a través del menú o si quiero cambiar algún parámetro, tengo que hacerlo desde los botones, desde el botón de menú o desde la rueda, de los diales. Pero en realidad, ¿para qué colocan una pantalla que dicen que es táctil si no lo es? No es táctil al 100%, solamente es para enfocar y listo. El siguiente punto que también encuentro negativo es el tema de la estabilización. Esta cámara no tiene un cuerpo estabilizado, o sea, el cuerpo de la cámara no tiene ningún sistema físico que estabilice el sensor de la cámara. Y el lente, el objetivo de kit con el que viene, el 1650, supuestamente es estabilizado, pero en realidad la estabilización es poca o nula. Yo estuve haciendo unas pruebas en las que coloqué un soporte de celular acá arriba y grabé al mismo tiempo con la cámara y con el teléfono la misma toma, y se las estoy poniendo acá y se van a dar cuenta la diferencia que hay entre grabar, como les decía, con un teléfono. Y aquí vuelvo a lo mismo, si lo tuyo estás grabando en este caso con un iPhone 11 o superior, porque los conozco algunos y son mejores que este incluso. Si tú estás caminando por la calle y quieres hacer una toma en movimiento, te va a resultar mucho más cómodo y más práctico y te va a quedar mucho más estabilizada hacerla con el teléfono que con la cámara. Así que en cuanto al sistema de estabilización, no me gusta para nada tampoco. Y siguiendo con el tema del objetivo, si tú vas a comprar esta cámara, si no la has comprado y tienes la posibilidad de comprar solo el cuerpo y colocar un poco más de dinero y comprar un objetivo diferente de este, te lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué digo colocar un poco más de dinero? Cuando yo compré la cámara me salía en $700 el cuerpo y con el objetivo 800, o sea $100 más. Pero si el objetivo lo compras por separado, te va a costar como $220. Entonces yo decía, bueno, es una buena oferta, un buen precio, prácticamente la mitad del precio, vamos a comprarlo. Pero insisto, si tú pudieras gastar un poquito más, yo en ese momento no podía,
olvídate de este objetivo 16-50, ya que es suficiente. No te voy a decir que es una basura, no, para nada. A mí me ha apañado, me ha sacado de situaciones muy complejas. De hecho, todas estas imágenes y fotos que te estoy mostrando las he tomado con él desde que la compré y no me quejo, pero sí, es como dije, es suficiente, pero por poco. O sea, es que llega al límite. Y si tú quieres pasar más allá de ese límite, te va a costar harto. Si eres un fotógrafo creativo, por ejemplo, que te gusta jugar mucho con la luz o te gusta jugar mucho con planos abiertos o algo así, este objetivo te va a quedar un poco corto. Así que sí, yo te recomiendo particularmente el cuerpo y podría ser el 10-18 de Sony, que dicen que es muy bueno. El 11 mm también dicen que es muy bueno y el 16 mm de Sigma también dicen que es espectacular. Así que alguno de esos tres lentes, ninguno lo he probado, pero yo te recomendaría que compraras solo el cuerpo y un objetivo diferente de este que yo compré. Y ya terminando con las cosas malas, porque yo sé que si estás aquí te gusta ver cosas buenas, vamos a hablar de las partes positivas de esta cámara. Primero, el micrófono es excelente, es el mejor micrófono que yo he probado tanto en el cuerpo de una cámara como micrófono externo. Ojo, yo tengo 4 micrófonos. Tengo los Rode Wireless Go 2, que tengo un review, unas impresiones también, por acá te las voy a dejar. Tengo un micrófono Comica, un Shotgun chiquitito que me encanta, que no tengo review, pero también está por allí. Un Rode, no recuerdo el nombre, pero también es Shotgun. Y tengo este que está ahí grabando, que es el Saramonic Blink 500B1, si no me equivoco. Y la verdad que al momento de grabar con esos distintos micrófonos, si lo tienes obviamente a una distancia cercana, como es lo que tengo yo acá, un palmo de la mano, o en el caso de que esté grabando así un tipo videoblog, no hay mucha diferencia. O sea, es tan buena la calidad de micrófono que trae integrado que no he necesitado un micrófono adicional. Así que si lo tuyo es andar con poco equipo, si quieres andar por allí grabándote a ti mismo o grabando en la ciudad o pequeñas entrevistas donde vas a tener la cámara apuntando a la persona a una distancia considerable de unos 60-70 centímetros, créeme que este micrófono que está aquí va a ser suficiente porque es espectacular. A mí me encanta. El siguiente punto positivo que tiene esta cámara es el tamaño, cómo no. O sea, yo vengo de una Canon T7i que era como 4 veces esta, una Canon T7i con el objetivo 18-135 y era gigante. La verdad que a mí me gustaba mucho porque era así súper grande. Tú sabes cómo es uno, le sacaba la camarota e impresionaba, ¿no? Y a veces ahora saco esta y la gente me mira así como que, ¿qué es esto? O sea, es un teléfono. Pero la verdad tiene su parte positiva. A mí me gusta que sea tan chiquitica porque fíjate que si yo la pongo al lado del teléfono es incluso más pequeña que el teléfono celular en cuanto a, digamos, tamaño de arriba abajo, ¿no? Obviamente es mucho más gorda. Pero en cuanto a tamaño así es mucho más pequeña y eso la hace muy transportable. Yo la meto en el bolsillo de mi polerón, de mi chaqueta, no sé cómo le dirán en otros países. Acá en Chile le dicen polerón. Y puedo andar con ella tranquilamente. Si voy a hacer una foto, la saco y es súper discreta. Hago la foto, nadie se molesta, nadie se impresiona. Como digo, a veces la miran como que es una pobre camarita. Pero la verdad es que me gusta mucho. Me gusta que sea súper transportable. Y bueno, eso han sido las 7, en realidad creo que fueron 8 cosas que nadie te había contado de la ZV-E10. Quizás no te vaya a gustar mucho este video porque empecé con las cosas negativas, pero hay que decirlo, no todo es miel sobre hojuelas y la verdad hay que sacarla a la luz. Muchos te van a hablar maravillas de esta cámara y sí, no es una mala cámara, pero tampoco es tan buena como la pinta la gran mayoría. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, te pido que me regales un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por acá en esta cabecita que está apareciendo aquí flotando. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.